Este es el día 230. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Nos acercamos con humildad al texto sagrado. Sabemos que es un don de Dios tenerlo ante nuestros ojos, pero es un don todavía mayor que llegue a nuestro corazón y dé su fruto en él. Hoy leeremos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 7. El año 51, Demetrio, hijo de Seleuco, abandonó Roma y desembarcó con algunos hombres en un puerto, de donde comenzó a reinar. Al ver que retomaba el reino de sus antepasados, el ejército tomó preso a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Cuando se enteró de la cosa, declaró: «No quiero ver sus caras». Inmediatamente el ejército los ejecutó y Demetrio se sentó en su trono. Todos los renegados de Israel, esos hombres sin fe ni ley, fueron a verlo. Al frente de ellos iba Alquimes, que pretendía el puesto de sumo sacerdote. Acusaron a su pueblo ante el rey diciendo: «Judas y sus hermanos dieron muerte a todos tus amigos y nos echaron de nuestro país. Envía pues ahora a un hombre de confianza para que vea todo el daño que nos ha hecho Judas, a nosotros y a los territorios del rey, y castiga a esa gente junto con todos los que les ayudaron». Expedición de Baquides y de Nicanor. El rey eligió a Baquides, gobernador de la provincia del oeste al Éufrates. Era uno de sus amigos, un gran personaje y fiel al rey. El rey lo mandó junto con Alquimes, ese hombre impío al que nombró sumo sacerdote, y le ordenó que reprimiera a los israelitas. Emprendieron pues el trayecto y llegaron al territorio de Judá con un numeroso ejército. Enviaron a Judas y a sus hermanos mensajeros con buenos recados para engañarlos. Pero estos no les creyeron, pues habían visto que llegaba un poderoso ejército. Hubo, sin embargo, una reunión entre los maestros de la ley y Alquimes y Baquides para hallar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían: «Ya que un sacerdote de la raza de Aarón ha venido a este ejército, no nos hará daño». Este les presentó palabras de paz e incluso les juró: «No queremos hacerles daño ni a ustedes ni a sus amigos». Le creyeron, pero mandó arrestar a 70 de ellos y fueron ejecutados en un solo día, según la palabra de la Escritura. Han dejado en el suelo los cuerpos de sus fieles y derramado sangre alrededor de Jerusalén, y nadie les dio sepultura. Ante eso, todo el pueblo, presa del miedo y del pánico, decía: «No tiene ni palabra ni sentido alguno de justicia, porque violaron el acuerdo y el juramento que habían hecho». Baquides abandonó Jerusalén y fue a acampar en Bet-Sed. Desde allí mandó detener a algunas personas importantes que se habían pasado a su bando, y junto con ellas algunos del pueblo. Mandó que los degollaran y los echaran en un gran pozo. Luego confió la provincia a Alquimes,
dejándole tropas para que lo apoyaran, y regresó donde el rey. Alquimes trató de imponerse como sumo sacerdote, y todos los que perturbaban al país fueron a unírsele. Se adueñaron del territorio de Judá e hicieron mucho mal a Israel. Al ver Judas que Alquimes y sus partidarios hacían más daño a los israelitas que a los mismos paganos, empezó a recorrer la Judea para vengarse de los que se habían pasado al enemigo e impedirles que anduvieran por el país. Alquimes, viendo que Judas y sus partidarios iban reforzándose, comprendió que no podía resistirle. Volvió pues donde el rey y los acusó de los peores crímenes. El rey mandó inmediatamente a Nicanor, uno de los más ilustres generales y que además sentía un gran odio y desprecio por Israel. Le ordenó que exterminara a ese pueblo. Nicanor llegó pues a Jerusalén con un numeroso ejército. Transmitió a Judas y a sus hermanos buenas palabras. No nos hagamos la guerra. Iré a verlos con espíritu de paz junto a una pequeña escolta. Pero no era más que un ardid. Cuando llegó donde Judas, se saludaron pacíficamente, pero los enemigos estaban listos para capturar a Judas. Este se dio cuenta de que Nicanor había venido con malas intenciones. Desconfió de él y se negó a recibirlo de nuevo. Al ver que su plan había sido descubierto, Nicanor avanzó para enfrentarse con Judas cerca de Cafarsalama. Nicanor perdió 500 hombres y los demás se refugiaron en la ciudad de David. Derrota de Nicanor. Después de eso, Nicanor subió al cerro Sión. Algunos sacerdotes salieron del lugar santo con ancianos del pueblo para saludarlo pacíficamente y mostrarle el holocausto que se estaba ofreciendo por el rey. Pero Nicanor se burló de ellos, los puso en ridículo y los despreció multiplicando los insultos. En el colmo de su rabia, hizo este juramento: si Judas no cae ahora en mis manos junto con su ejército, quemaré este templo cuando regrese victorioso. Y se fue muy enojado. Los sacerdotes, a su vez, se fueron a parar delante del altar. Frente al templo se pusieron a llorar. Tú elegiste esta casa para que lleve tu nombre, para que sea para tu pueblo una casa de oración y de súplica. Véngate de ese hombre y de su ejército, que perezca a espada. Acuérdate de sus insultos y no tengas piedad de él. Nicanor salió pues de Jerusalén e instaló su campamento en Bet-Herón, en donde se le juntó el ejército de Siria. Judas, por su parte, acampó en Adasa con 3,000 hombres. Hizo esta oración: cuando blasfemaron los enviados del rey, salió tu ángel e hirió a 185,000. Aplasta de igual forma ante nosotros a ese ejército, para que sepan todos que fueron sus insultos a tu santuario lo que provocó su desgracia. Los ejércitos comenzaron la batalla el 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue aplastado y él mismo cayó en la batalla. Cuando los soldados de Nicanor vieron que había caído, arrojaron sus armas y emprendieron la fuga.
Los judíos los persiguieron todo el día, desde Gaza hasta las inmediaciones de Gázer, y mientras los perseguían, tocaban la trompeta con todas sus fuerzas. De todas las aldeas de Judea salía gente para acercar a los fugitivos y obligarlos a detenerse para que se defendieran. Así fue como perecieron todos a espada y no escapó ni uno solo. Juntaron sus despojos y todo lo que encontraron. Cortaron la cabeza de Nicanor, más su mano derecha, y las llevaron a Jerusalén, donde fueron expuestas. El pueblo estaba alegre y ese día se hizo una gran fiesta. Decidieron que ese día sería celebrado cada año, el 13 del mes de Adar. Después de eso, el territorio de Judá gozó de paz durante un tiempo. Capítulo 8. La alianza con los romanos. Judas oyó hablar de los romanos. Son poderosos, le dijeron, comprensivos con todos los que se ponen de su parte y ofrecen su amistad a los que se dirigen a ellos. Además, su ejército es de los mejores. Le contaron a Judas sobre sus guerras y sus hazañas entre los galos, de cómo habían dominado a ese pueblo y lo habían obligado a pagar impuestos. Le contaron también todo lo que había hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro de ese país, y de cómo se habían adueñado de todo ese país muy distante del suyo, gracias a su inteligencia y su perseverancia. Habían aplastado además a todos los reyes que habían venido de los extremos de la tierra a combatirlos. Les habían infligido una gran derrota, de tal forma que los sobrevivientes tuvieron que pagarles cada año un impuesto. Por último, habían triunfado por medio de las armas sobre Filipo, sobre Perseo, el rey de los griegos, y sobre todos los que se habían alzado contra ellos. Los habían sometido a todos. Antíoco Magno, rey de Asia, había marchado en su contra con 120 elefantes, caballos, carros y un inmenso ejército, pero había sido completamente derrotado. Incluso lo habían capturado vivo y habían grabado a él y a sus sucesores con un pesado impuesto que debían pagar en una fecha determinada y con la entrega de rehenes. Le habían quitado el territorio de la India, Media, Lidia y varias de sus más hermosas provincias, y se las habían dado al rey Eumeneo. Como los griegos quisieron librarse de los romanos, al saberlo estos, habían mandado en su contra a un solo general, quien los había derrotado, haciendo numerosas víctimas. Los romanos habían luego llevado cautivas a las mujeres y a los niños, se habían apoderado de sus bienes y sometido al país, destruido sus fortalezas y reducido a la esclavitud a mucha gente que se encontraba todavía allí. Los demás reinos e islas que habían presentado resistencia habían sido destruidos y sometidos por los romanos. Pero le dijeron: ellos mantienen su amistad con los que les son fieles y confían en ellos. Como han sometido a reyes cercanos o lejanos, todos los que oyen hablar de ellos les temen. Los que ellos apoyan y quieren que reinen, reinan, y cambian a los que quieren cambiar. Su poder es considerable. A pesar de eso, nadie de ellos se ha puesto la corona ni revistiéndose del manto real para adquirir gloria. Instituyeron un consejo de 320 miembros
que deliberan diariamente sobre los asuntos públicos para que todo esté en orden. Anualmente confían a un solo hombre la autoridad y el poder sobre todo el país. Todos obedecen a ese hombre y no hay entre ellos ni envidia ni celos. Judas eligió entonces a Eupolemo, hijo de Juan, de la familia de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los mandó a Roma para que hicieran con los romanos un trato de alianza y de amistad. Con eso quería romper el yugo de los griegos, pues veía que esa gente mantenía a Israel en la esclavitud. Al cabo de un largo viaje, llegaron a Roma, entraron en el Senado, donde hablaron así: Judas, apellidado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han mandado donde ustedes para firmar con ustedes un tratado de alianza y paz. Queremos que nos consideren entre sus aliados y amigos. Esta petición agradó a los senadores, y esta es la copia de la carta que escribieron en tablillas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí la tuvieran como un documento de paz y de alianza. Haya paz entre los romanos y la nación de los judíos, tanto en el mar como en tierra, para siempre. Aléjense de ellos la espada y el enemigo. Si llegare a haber una guerra con Roma o con alguno de sus aliados, donde quiera que se extiende su poder, la nación de los judíos combatirá lealmente a su lado según lo indiquen las circunstancias. No darán ni proporcionarán a sus adversarios trigo, armas, dinero ni barcos, atendiéndose en eso a las decisiones de Roma. Serán fieles a sus compromisos sin recibir paga alguna. De igual modo, si hubiere alguna guerra contra la nación de los judíos, los romanos combatirán lealmente a su lado, según lo indiquen las circunstancias. No proporcionarán a los enemigos ningún tipo de armas, ni dinero ni barcos, pues así lo ha decidido Roma, y serán fieles a sus promesas sin paga alguna. Este es el acuerdo que han concluido los romanos con el pueblo judío. Si en adelante unos u otros quieren añadir o quitar algo, lo decidirán con toda libertad y lo que añaden o quiten tendrá fuerza de ley. Respecto a los males que el rey Demetrio ha hecho a los judíos, le hemos escrito esto: ¿Por qué oprimes a los judíos? Ellos son nuestros amigos y aliados. Si llegan a acusarte de nuevo, les haremos justicia y te combatiremos por mar y tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2. Yo soy el narciso de Sarón y el lirio de los valles. Como lirio entre los cardos, así es mi amada entre las jóvenes. Como manzano entre los arbustos, así es mi amado entre los jóvenes. Estoy sentada a su sombra deseada y su fruto me es dulce al paladar. Me llevó a la bodega de vino, su divisa de amor estaba encima de mí. Pásenme pasteles de pasas, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda se desliza bajo mi cabeza y su derecha me abraza. Hijas de Jerusalén, yo les ruego por las gacelas y las cabras del campo que no despierten ni molesten al amor hasta cuando ella quiera. Ella,
La voz de mi amado. Miren cómo viene saltando por los montes, brincando por los cerros, mi amado, como una gacela o un cabrito. Ahora se detiene detrás de nuestra cerca y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas. Mi amado empieza a hablar y me dice: levántate, compañera mía, hermosa mía, y ven para acá, paloma mía. Acaba de pasar el invierno y las lluvias ya han cesado y se han ido. Han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de las canciones. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Las higueras echan sus brotes y las viñas nuevas exhalan su olor. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en apartados riscos, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amoroso tu semblante. Ella, que cacen a los zorros, esos dañinos zorritos que destrozan las viñas, pues las nuestras se encuentran en flor. Mi amado es para mí y yo para mi amado. Lleva a su rebaño a pastar entre los lirios. Antes que sople la brisa del día y huyan las sombras, amado mío, vuelve como la gacela o el cabrito por los montes de las balsameras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 56. El endemoniado y los cerdos. Llegaron a la tierra de los Geraseos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó: Multitud, porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos,
y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver lo que había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que había salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos decían: «Yo no», Pedro le replicó: «Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime». Pero Jesús le dijo: «Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí». La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Estaba aún Jesús hablando, cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: «Tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al maestro». Jesús lo oyó y dijo al dirigente: «No temas, basta que creas y tu hija se salvará». Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta. Pero Jesús les dijo: «No lloren, la niña no está muerta, sino dormida». Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: «Niña, levántate». Le volvió su espíritu. Al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer.
Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.